una sonrisa a uno. Pero qué bendición estar contentos y gozosos en la casa de Dios. Génesis 41:16. Le invito a que me acompañe en la lectura y dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. Espero que usted ya lo tenga y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Oiga bien, no está en mí, dijo José. Yo no te puedo dar una respuesta sobre esto, pero Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Queridos hermanos, el mundo, así como Faraón, porque Faraón representa el mundo sin Dios, Egipto representa al mundo sin Cristo, está buscando respuestas. El problema es que no las encuentra. Y muchos se sienten frustrados porque están buscando respuestas donde no lo hay. Por eso es que José con mucha sabiduría le dijo: no está en mí. Hermano, nosotros humanamente hablando no podemos dar respuestas a muchas de las preguntas que el mundo hoy se está haciendo. De hecho, nosotros no tenemos las respuestas a muchas de ellas. Por eso vamos a ir a donde están las respuestas, y eso es en la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a responder las preguntas que muchos están haciendo, pero por supuesto a través de la Biblia. Vamos a orar. Amado Padre, te ruego que nos hables al corazón. Te ruego que tu palabra, Señor, nos llene, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos bendiga. Te ruego, amado Dios, que este mensaje sea de bendición, edificante para todo tu pueblo. Te ruego, Dios mío amado, que te glorifiques, Señor, que cada respuesta que venga de ti llene nuestro corazón, nos dé paz, nos permita comprender algunas cosas que hoy quizás no las estamos comprendiendo. Háblanos, usa mis labios para llevar este mensaje. Yo someto mis pensamientos y palabra bajo tu dominio, y que la carne, Señor, no tome ninguna gloria. En tu nombre lo pedimos, buen Jesús. Amén y amén. Preguntas que muchos están haciendo, y vamos a encontrar la respuesta en aquel que tiene todas las respuestas, querido hermano, del ser humano, y ese alguien es Dios. Si tú necesitas respuestas para tu vida, hermano y hermana, búscalas en el Señor. Él tiene las respuestas que tú necesitas en tu vida. Y vamos a ver rápidamente, para entrar en materia, para avanzar con el tiempo, hermanos, vamos a entrar directamente a la primera pregunta que muchos están haciendo. Yo creo que es la pregunta más famosa. Creo que si ponemos en Google la pregunta que más la gente se está haciendo con respecto a la pandemia, es esta pregunta: ¿cuándo terminará la pandemia? Yo creo que es la pregunta, hermanos, que todos nosotros en algún momento nos hemos hecho o nos estamos haciendo. ¿Y esto cuándo terminará? Bueno, ¿y esta pandemia cuándo va a terminar? Ya llegamos a agosto. ¿Será que vamos a llegar a diciembre? ¿Será que vamos a comenzar el año? Quizá los jóvenes se están preguntando, bueno, ¿será que vamos a terminar el año así virtual? Lo más seguro es que sí, que este año ya no se va a volver a clase, por lo menos en nuestro país. Yo creo que este año los jóvenes, los estudiantes, lo van a terminar virtual. Para aquellos que se van a graduar este año en la universidad o del colegio, ha sido bastante complicado, porque no ha habido graduación, la entrega de los títulos ha sido solamente en la oficina, a nivel personal no ha habido celebración, no ha habido un evento como muchas veces se ha hecho. Esta promoción de graduandos será inolvidable. En el caso nuestro como familia, nuestro hijo menor este año se gradúa de bachiller, si el Señor lo permite. Esa es la fe que tenemos. Pero hermano querido, nosotros le decimos, bueno, esta promoción tuya va a ser inolvidable. Es la promoción de la pandemia. Sabemos, hermanos, que los jóvenes quizás estarán preguntando, bueno, ¿y será que el otro año vamos a iniciarlo virtual? ¿Será que ya vamos a poder ir a clases? Todos están preguntando, utilizando esa pregunta, ¿cuándo? El cuándo. ¿Cuándo va a terminar esto? Algunos, la respuesta que se nos da, hermanos, es cuando aparezca una vacuna. Pero aún, hermanos, tenemos que darnos cuenta que muchas personas conocedoras de la materia dicen, bueno, aunque haya una vacuna, siempre vamos a tener que estar con el distanciamiento social, siempre habrá que seguir usando la mascarilla, mientras eso se va inmunizando, porque las cantidades no van a ser grandes. Y entonces dicen, no, esto continúa, aunque hay una vacuna, esto sigue. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y cuándo? ¿Faltarán meses? ¿Faltarán años? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermano, ¿cuándo va a terminar esta pandemia? Y para dar respuesta a eso, hermano, vamos a tomar una respuesta que nuestro Señor Jesucristo dio cuando a él le preguntaron si iba a restaurar el reino en el tiempo de los discípulos. Antes de su ascensión al cielo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, sus discípulos se acercaron y le preguntaron, hablando sobre eso, ¿cuándo? Le preguntaron una fecha.
Le preguntaron un tiempo determinado. Le dijeron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y vea la respuesta que el Señor dio. Vea conmigo, hermanos, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 7. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra, y les dijo, oiga bien la respuesta que él les dio cuando le preguntaron si iba a restaurar el reino en ese tiempo, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Querido hermano, tenemos que entender una cosa muy importante. Dios no se rige bajo calendarios humanos, Él vive en la eternidad. ¿Cuándo la pandemia va a terminar? Te lo digo con mucha sinceridad, bíblicamente hablando. Nosotros no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Dios sabe en qué momento, querido hermano, oiga bien esto, su propósito se cumpla. Hermano, esta pandemia se va a terminar. Nosotros lo tenemos que entender. El mundo habla cuando salga una vacuna. El mundo habla cuando haya una inmunidad de rebaño o una inmunidad colectiva. El mundo dice, bueno, cuando entremos en la nueva normalidad completamente y aprendamos a convivir con este virus. Pero hermano querido, nosotros tenemos que entender que esta pandemia va a terminar cuando el propósito de Dios se cumpla. Eso es exactamente la respuesta del Señor. Fechas no te puedo dar. Lo que te toca a ti es confiar. Tenemos que entender, querido hermano, que los propósitos de Dios son eternos. Dios tiene un propósito eterno. ¿Y qué significa eso? Que no se rige bajo nuestro calendario, no se rige bajo nuestro reloj, ni se rige bajo nuestros proyectos. Pero es que yo quería hacer tal cosa, pero es que yo quería el otro año hacer tal viaje, pero es que yo tenía todo planificado para comenzar tal negocio. Está bien, pero tenemos que entender que Dios no se rige bajo nuestra manera de hacer las cosas, de planificar el tiempo, no se rige bajo nuestra agenda. Hermano, Dios es eterno. ¿Cuándo esta pandemia va a terminar? Hermano querido, cuando el propósito de Dios se cumpla. Porque en esto, hermano, que estamos viviendo, que ya llevamos 8 meses prácticamente desde que declararon la pandemia, vamos a entrar a 8 meses ya prácticamente, 7 meses ya cumplidos desde que comenzó ahí en China, en Wuhan, hasta hoy prácticamente son 7 meses completos de esta pandemia. ¿Cuánto más faltará? Hermano querido, el Señor dijo, no te toca a ti conocer los tiempos. Hermanos, a nosotros no nos toca cuestionar a Dios, a nosotros nos toca creer en Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo ya claro, hermano. Tenemos que entenderlo bien. Al Señor, a nosotros como cristianos, como sus hijos, no nos corresponde cuestionarlo, nos corresponde creerle, confiar, hermanos, que Él tiene un propósito en todo lo que Él está permitiendo. Por lo tanto, nosotros como cristianos, el mundo que se siga preguntando lo que quiera, pero nosotros como cristianos sabemos que Dios tiene propósitos. Sabemos que Dios es eterno. Sabemos, hermanos, que todo lo que pasa en el mundo, la última palabra la tiene Dios. Entonces, debemos de cambiar la pregunta. Nosotros, la iglesia de Cristo, tiene que cambiar la pregunta. Si no sabemos el cuándo Dios va a frenar o va a quitar o va a terminar esta pandemia, entonces yo me tengo que hacer una pregunta para mí mismo. Una pregunta para mí. Ya no es una pregunta hacia Dios. Señor, ¿cuándo? Sino que es una pregunta hacia mí. ¿Y cuál es la pregunta que yo me tengo que hacer? ¿Cómo estoy enfrentando esta pandemia? Esa es la pregunta clave. Querido hermano, no se trata de levantar la mirada y preguntarle, Señor, ¿y cuándo la vas a terminar? Porque el Señor nos contestaría lo mismo que a los discípulos. No te toca a ti cuestionarme. No te toca a ti saber los tiempos que yo tengo. Yo no me rijo bajo tu reloj ni bajo tu calendario. Entonces, ¿cuál es la pregunta que me tengo que hacer? ¿Cómo yo estoy viviendo la pandemia? Dure lo que dure. Oiga bien, hermano. Dure el tiempo que dure esta pandemia, ¿cómo yo la estoy enfrentando? Y vea conmigo, hermano, lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo estamos enfrentando esta pandemia? ¿Estamos esperando con fe? ¿Cómo yo estoy enfrentando esta pandemia que no sé cuánto tiempo va a durar? Que no sé cuánto tiempo el virus va a estar en este mundo. ¿Cómo yo la estoy enfrentando? ¿Cómo tú la estás enfrentando? ¿Cómo estás viviendo, hermano y hermana, en esto que hoy nos ha tocado vivir? ¿Cómo lo estamos viviendo? Te quiero preguntar, ¿estamos esperando con fe y esperanza? ¿O estamos viviendo con temor y con angustia? ¿Estamos esperando con fe y esperanza?
sabiendo, bueno, estamos caminando como en el valle de sombra de muerte, ya llevamos 7 meses, quizá faltan muchos meses más, pero de todas formas, dure lo que dure, Dios va a estar conmigo. Lo que dure esta pandemia, en ese tiempo Dios ha prometido que estará conmigo. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:21. Oiga bien, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, oiga bien hermano, lo que Dios quiere a través de Jesucristo, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Te lo vuelvo a repetir, es primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21 nos dice que tu fe y tu esperanza tienen que estar puestas en Dios. ¿Cómo estoy enfrentando yo esta pandemia? Con mi fe y mi esperanza puesta en Dios. Salga o no salga la vacuna, porque está en la última etapa y nos sentimos algunos ansiosos. Ya está en la última etapa esta vacuna, ya dicen que están ya en las últimas pruebas. ¿Y como cuánto va a durar? La prueba como unos 6 meses para que las produzcan otros 6. Híjole hermano, nos entra un poco de desesperación. Por eso es que el Señor nos dice que tu esperanza y tu confianza tiene que estar en Dios, porque el que tiene la última palabra no son los científicos, es nuestro Dios. ¿Cómo estoy enfrentando la pandemia? ¿Lo estamos esperando con paciencia o lo estamos esperando con desesperación? Dice la palabra del Señor, vea conmigo ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 11. Le invito a que lo busque, recuerde que eso es un estudio bíblico. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Dice la bendita palabra del Señor: fortalecidos con todo poder. ¿Cómo yo tengo que enfrentar la pandemia? Fortalecido con todo poder. Pero ¿cómo voy a estar fortalecido con todo poder si no leo la palabra, si no oro, si no hago altar familiar? Hermano querido, ¿qué quiere Dios mientras esta pandemia termina? Que yo esté fortalecido con todo poder. ¿Y cómo me fortalezco? Buscando a la fuente de poder. ¿Y la fuente de poder quién es? La fuente de poder es Dios. Querido hermano, cuando tú te das cuenta que el nivel de la batería de tu celular está bajando, que ya llega a una línea rojita o te da un sonido de que ya la batería se va a terminar, no es cierto que nos da esta desesperación de buscar un cargador. ¿Dónde está el conector? ¿Cómo hago para que no se me descargue? Y yo te pregunto, hermano, ¿cómo estará tu nivel de batería espiritual? ¿Y hace cuánto tiempo que tú no te conectas con la fuente de poder que es Dios? A través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de un sermón que tú escuchas, a través del altar familiar. Hermano, el Señor quiere... No nos va a decir cuándo, pero Él quiere que mientras esto termine, ¿cómo yo lo voy a enfrentar? Con paciencia y con fe. Dice la palabra, oiga bien, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Y para qué quiere que estemos fortalecidos en todo poder? Vea la parte final del versículo. Para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es esa palabra, hermanos, que tanto leemos en la Biblia o que muchas veces le encontramos? Longanimidad. La longanimidad es exactamente la paciencia, pero longanimidad es una paciencia de largo alcance. Una paciencia larga, una paciencia duradera. Hermano querido, el Señor nos está diciendo, en este tiempo en el cual no hay fechas, en este tiempo en el cual no sabemos el cuándo, lo que tenemos que hacer es fortalecernos en Dios y en su poder para que mientras esto termine, nosotros vivamos con paciencia, con fe y con longanimidad, para que podamos tener, oiga bien hermano, una actitud positiva aún en medio de situaciones negativas. Y eso, hermano querido, solamente lo vas a lograr a través de Cristo Jesús. La segunda pregunta, hermanos, muy importante, es otra pregunta que muchos están haciendo. Es una pregunta que tiene que ver más ya con la iglesia. Porque la primera pregunta es una pregunta generalizada, que toda persona se hace, sea cristiano o no. Pero esta segunda pregunta, hermanos, tiene que ver más directamente con los cristianos o con la iglesia, que conocemos más los atributos del Señor. Los atributos, sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, y dígame otra, es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Significa que Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. ¿Cuánto podemos decir un fuerte amén a eso? Dios es todopoderoso. Él tiene todo el poder.
Y entonces surge esta pregunta, seguramente en el corazón de la iglesia de Cristo. Y esta es la pregunta: si Dios es todopoderoso para detener la pandemia, ¿por qué no la detiene ya? Miren esa pregunta, hermanos. Si Dios tiene poder para detener la pandemia, ¿por qué no la detiene ya? Esa es una pregunta, hermanos, que muchos los llevan a la frustración, a la tristeza. Ya llevamos 7 meses de estar orando y esto no se ha detenido, en lugar va avanzando más. Dios es poderoso, amén. Y entonces, ¿por qué no detiene la pandemia? Hermanos, esa es una pregunta que mucha gente en la iglesia se ha venido haciendo, y que el enemigo, porque el enemigo, hermano, el enemigo es astuto. El enemigo utiliza nuestras dudas para tentarnos. Y si algo Dios no quiere en este tiempo de pandemia, es que ni usted ni yo dudemos de él. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice el Salmo 23, con toda confianza. No es que dice tal vez, si te acuerdas, no. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero por supuesto, Satanás es astuto. Y algo que siempre Satanás usará en nuestra contra son nuestros propios cuestionamientos. La lógica humana. La lógica humana a mí me dice, bueno, si Dios es todopoderoso, puede parar ya la pandemia. Y entonces, ¿por qué no lo hace? Pero tenemos que entender que Dios no obra bajo tu lógica. Óigalo bien, hermano, la palabra de Dios es clara y dice que mis pensamientos no son como los de Dios. Así como es de alto los cielos, así los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. Hermano, quítate de tu mente la idea de que Dios va a obrar de acuerdo a nuestra lógica. Dios no está encajonado a nuestra lógica. Nuestra mente es finita, limitado. Dios es infinito e ilimitado. Porque Dios, si tiene todo el poder, ¿por qué no ha detenido la pandemia? Y volvemos nuevamente a la palabra que le mencioné anteriormente, y es la palabra propósito. Querido hermano, querida hermana, tenemos que entender que quizás lo que para nosotros es tardanza, para Dios es cumplir un propósito. Dios está cumpliendo propósitos. Claro, para mí es tardanza. Para mí me da desesperación. A mí me puede dar ya que ya no aguanto, que esto termine ya. Me da depresión, ya no soporto, ya no quiero que esto termine. Nosotros muchas veces nos sentimos desesperados. Pero tenemos que entender que Dios no es que se esté tardando, como algunos nosotros lo podamos entender en nuestra lógica humana y en lo que el diablo quiere hacernos creer. Dios no se está tardando, Dios está obrando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Miren qué lindo eso, hermano. Dios no se está tardando, Dios está obrando. Nuestro hermano Dani Berríos, muy lindo, de una manera muy preciosa, lo expresa en una alabanza y dice: cuando Dios queda en silencio es porque está trabajando. Y definitivamente eso es así. Vea conmigo lo que dice la palabra del Señor. Acompáñeme, hermano querido. Vamos a ir para responder esta segunda pregunta. Acompáñame a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Dice la palabra del Señor, léalo ahí conmigo. Segunda carta de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa. Oiga bien, hermano, las promesas de Dios no están retardadas. Para mi tiempo y mi reloj sí, pero acuérdese que Dios obra con propósitos. Esa promesa Dios está obrándola, Dios la está llevando a cabo. El problema es que no lo vemos o no lo entendemos. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo, oiga bien, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano querido, si esta noche a ti te preguntaran una pregunta básica del cristianismo, ¿cuál es una pregunta? Es una pregunta de paz espiritual. ¿Cuál fue el propósito de Jesús para venir a este mundo? ¿Qué responderías tú? ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús vino a este mundo? Y la respuesta, hermano querido, nuestro Señor Jesucristo mismo nos lo dijo. Él dijo claramente: yo he venido, oiga bien, Él declaró el propósito: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito. Hermanos, Dios en esta pandemia está cumpliendo ese propósito.
que nosotros quisiéramos que eso terminara ya. Dios está tardando, quizás Dios está dormido, se le olvidó, quizás Dios no se ha dado cuenta cuánta gente está muriendo. Sí, hermano, Dios sabe todo lo que está pasando. Lo que tú y yo no vemos son los millones de personas que están volviendo su corazón a Jesús. Hermano, lo que nosotros no entendemos es cuántas cientos de miles de personas en esas camas de hospital están entregando su corazón a Jesús. Y recuerde, hermano querido, que el propósito de Cristo, el propósito de Dios al mandar a Jesucristo no es llenar los bancos de dinero, no es que los cristianos nos hagamos millonarios como muchos erróneamente predican, no es que los cristianos estrenemos carro todo el año. Él dijo, oigan bien, entiendan, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué esta pandemia no termina si Dios tiene el poder? Porque, hermano querido, Dios está obrando. No es que Dios esté tardando, Dios está obrando. Posiblemente de maneras invisibles para nosotros. Pero podemos dar testimonios de personas que a través de esta enfermedad han entregado su vida a Cristo para la gloria y honra del Señor. También tenemos que entender, hermanos, en la tercera pregunta, es muy importante, vamos a avanzar con el tiempo porque el tiempo ya casi termina. Tercera pregunta. Esta pregunta también tiene que ver con la iglesia y muchos se la están haciendo. Y a muchos les causa quizás frustración, enojo, pero tenemos que entender que la respuesta viene de Dios. Tercera pregunta. ¿Por qué la enfermedad y la muerte ha tocado a tantas familias cristianas y aún a familias pastorales? ¿Por qué? Y decimos, pero ¿por qué si eres un siervo de Dios? Hermano querido, tenemos un listado grande de pastores que están enfermos. Tenemos un listado grande, hermano, de hermanos cristianos, buenos cristianos, servidores, ganadores de almas, que están enfermos, que la enfermedad ha tocado la puerta de su vida, de su familia. ¿Por qué? Muchas veces nos preguntamos y nos cuestionamos, pero si es una familia pastoral, si él es servidor, pero si él es cristiano, y tenemos la idea, hermano querido, porque nos cuesta entender, porque creemos en las promesas de Dios, que él ha dicho que plaga no tocará tu morada, que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará, y entonces, ¿por qué me enfermé? Quizás, querido hermano, tú has tenido fe, y gloria a Dios por ello, has confiado en las promesas de Dios y gloria a Dios por ello, y te sientes mal, quizás hasta enojado, porque tú dices, bueno, yo he orado, yo he creído en las promesas de Dios y estoy enfermo, tengo un familiar en el hospital, tengo un familiar muriendo o alguien que yo amo que ha muerto. Y hermanos, la iglesia se pregunta, ¿por qué las personas cristianas y aún pastores, líderes, servidores, por qué hay tantos que han enfermado y por qué hay tantos que han muerto? Y hermano querido, hay muchas respuestas en la palabra de Dios que podemos dar de acuerdo, hermanos, a respuestas que como seres humanos podemos entender. Dice la palabra del Señor, hermanos, la primera respuesta que podemos dar es que el Señor utiliza nuestras enfermedades para su gloria. El Señor permite muchas veces que nosotros, sus hijos, nos enfermemos para demostrar su gloria en nosotros. Para que nuestra vida sea un testimonio del poder de Dios. ¿Por qué me enfermé? Puedes preguntar tú. Pero cuando sales del hospital, cuando puedes contar el testimonio y fortalecer a otros, entonces tú dices, Señor, hoy entiendo. Porque mi enfermedad no era para muerte, sino para tu gloria. Dice la palabra en Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo, hablando sobre Lázaro, que estaba enfermo, le dijeron, Señor, nuestro amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús le respondió, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quiere decir, hermanos, que muchas veces esa enfermedad que Dios permite, nosotros sus hijos, los cristianos, los pastores, los líderes, los servidores y cristianos, la iglesia en general, es un medio que Dios utiliza para glorificarse, para que médicos y enfermeras que son escépticos crean que hay un Dios de poder, para que una familia pueda ser impactada por el poder de Dios. De personas que estaban sin esperanza en una unidad de cuidados intensivos, el Señor de ahí los levantó para gloria y honra del Señor. Y el Señor te da un instrumento de evangelismo. Hermanos, si tú eres
una persona que ha salido del COVID, si tú eres una persona que ha vencido esta enfermedad en el nombre del Señor, no solamente tú puedes dar vida donando plasma, tú puedes dar vida contando tu testimonio. Porque tu testimonio va a animar a otros a creer en Jesús. La enfermedad también la utiliza Dios para su gloria. También, hermanos, tenemos que comprender que muchas veces nos enfermamos porque nos comportamos imprudentemente. Nos comportamos imprudentemente. Hermanos, yo no puedo tentar a Dios. Dice la palabra del Señor, y le invito a que lo lea conmigo, Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Oiga bien, hermano. La persona prudente va a actuar con sabiduría. Oiga bien, hermano. La persona prudente, sus obras van a ser sabias. Sabe que hay cosas que no le conviene hacer. Sabe que tiene que cuidarse. Sabe que tiene que tomar las medidas de prevención. La persona prudente. Y dice la palabra, mas el necio manifestará necedad. Queridos hermanos, nos damos cuenta muchas veces de personas que definitivamente nuestro respeto, admiración, guerreros de Dios. Personas, hombres de Dios, pastores, líderes, servidores, que no solamente son guerreros de fe, sino que son personas de mucho amor. Damos fe, hermano. He visto pastores muy queridos que han fallecido. Pero cuando vemos sus fotografías, y con mucho respeto lo decimos, hermano, pero es para nuestra enseñanza y para nuestra prevención y sabiduría. Verlos entregando sus víveres con mucho amor, con mucha fe, pero sin la mascarilla, sin guardar el distanciamiento social. Y hermano querido, alguien dirá, bueno, pero ¿es que acaso no son hombres de fe? Sí, claro que son hombres de fe y de mucho amor. Y seguramente tienen sus galardones en el cielo. Pero yo no puedo separar la fe de la prudencia y la sabiduría. No lo puedo separar. Usted puede ver, hermano, los equipos, las fuerzas especiales élite de cualquier país del mundo. Soldados preparados para cualquier situación. Son personas que han sido entrenadas para enfrentar lo peor. Y cuando van a la batalla, hermanos, usted los ve que andan sin nada. No, hermanos, son entrenados, son valientes. Están preparados para todo. Pero ¿sabe cómo usted los ve? Con su casco, con su arma, con todo lo necesario. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no puedo separar de un hombre de fe la prudencia y la sabiduría. ¿Por qué muchas veces, hermanos, aún siendo cristianos, nos hemos enfermado? Porque nos ha faltado prudencia. Porque el Señor, querido hermano, muchas veces en la Biblia nos dice que seamos prudentes. El Señor no nos dice no hagas lo que tienes que hacer. Hazlo, pero hazlo prudentemente. También, hermanos, tenemos que entender, porque el tiempo ya nos comió, pero rapidito vamos a terminar. Dios permite muchas veces la enfermedad o la muerte para que en las familias cristianas podamos verdaderamente vivir lo que predicamos. Eso no es fácil, hermano. A Job, sus amigos le dijeron, tú que fortalecías a otros, tú que animabas las manos cansadas, hoy que la calamidad ha venido a ti, te desalientas. No es fácil, hermano. No es fácil vivir lo que se predica, vivir lo que se aconseja, vivir lo que se receta, porque a todo mundo le recetamos, crea en Dios. Confíe en el Señor. Pero a veces Dios sabe que lo que decimos no lo vivimos. Que a todo el mundo le decimos que confíe en Dios, pero en realidad nosotros no estamos confiando en Él. A veces, hermanos, el Señor permite que venga alguna situación difícil a nuestra vida para que aprendamos no solamente tener palabras de fe, sino a vivir nuestra fe. ¿Cuántas personas que sirven en ministerios de hospitales, por ejemplo, en las diferentes iglesias, han llegado a la cama de un hospital y le han dicho, hermano, confíe que Dios de aquí lo va a levantar? Y ese mismo hermano está en la cama del hospital y ha perdido la fe. Querido hermano, cuando llega la enfermedad a un hijo de Dios,
Es el momento de pasar de la teoría a la práctica. Es el momento, querido hermano, de decirle, Señor, yo lo que he hablado también lo he creído y lo estoy viviendo. Pero también tenemos que entender, hermanos, lo que dice Deuteronomio 29:29. Vaya conmigo, hermano querido, a Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. Dice la palabra del Señor. Y bueno, antes de leer Deuteronomio 29:29, solo es que le quiero leer 1 Timoteo 6:12. Se lo leo rapidito antes de pasar a Deuteronomio 29:29. Dice 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, esta enfermedad es una batalla de la fe. Es una batalla tremenda. No hay un testimonio igual, hermano. Yo hasta ahora no he escuchado un testimonio igual. Todos son diferentes. Cada quien pelea su batalla a su manera. Personas que les dio solamente una tos, una calentura. Otros terminaron en el hospital con 50% de oxígeno, como contaba en el testimonio del pastor Walter Guidos. 14 días con oxígeno. Personas que me comentan también, bueno, mi tal familiar ha tenido COVID, ya lleva 25 días, no se puede ni levantar de la cama, se levanta y se cae porque está sumamente débil. Otro me dice, ha perdido 40 libras en un mes. Hermano querido, cada uno está peleando su batalla de manera diferente. Y el Señor nos dice en esta noche, pelea la buena batalla de la fe. Pero mire qué maravilloso, hermano. Ahí es donde te das cuenta cuán importante es ser salvo. Dice la palabra de Dios, echa mano de la vida eterna. Oiga bien, echa mano de la vida eterna. Ahí, querido hermano, es cuando verdaderamente en esa cama de hospital o cuando estamos atravesando esa enfermedad, es donde podemos decir verdaderamente, estoy peleando la batalla de la fe. Pero si llegara a morir, yo sé que voy con Cristo Jesús. Ahí es donde le damos valor a lo que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Ahí es donde le damos valor a lo que el Señor nos dio por medio de Jesucristo. Y dice Deuteronomio 29:29. Ahora sí, léalo conmigo, hermano. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Oiga bien, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice la palabra del Señor que hay cosas secretas que solamente le competen al Señor. Hay respuestas que Dios no nos las va a revelar. Hay respuestas, hermano, a lo que estás viviendo, que hoy en el 2020 no lo vas a entender, quizás lo entenderás más adelante. Hay respuestas de lo que te ha tocado vivir, que tal vez en este año no lo vas a entender, pero lo entenderás después. O quizás tú no lo verás, pero lo verán tus nietos. Lo verán tus hijos más adelante. Hay cosas secretas que Dios no nos va a decir, pero lo que está revelado en su palabra es para que hoy, en tiempos de aflicción, nosotros podamos confiar que Él ha prometido, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, vamos a orar. Pidamos la bendición del Señor esta noche. Amado Padre, gracias por hablarnos, gracias por tu palabra, por permitirnos, Señor, tener una respuesta bíblica a lo que hoy estamos viviendo. Señor amado, te pedimos que nos cuides, que nos guardes. Confiamos en ti. Pero sabemos, Señor, que hay momentos de debilidad. Señor, hay momentos que nuestra fe flaquea. Somos seres humanos. Ayuda a nuestra debilidad, ayuda a nuestra incredulidad. Señor bendito, ayúdanos. Señor, no nos creemos superhombres ni supercristianos. Declaramos que somos necesitados de ti. Cada día necesitados de ti. Señor, no somos super guerreros, super valientes. Somos hijos tuyos que necesitamos tu cuidado y tu protección. Somos ovejas de tu rebaño. Somos ovejas de tu rebaño que necesitamos ser cuidados, pastoreados y protegidos por ti. Señor amado, ayúdanos, Señor, a entender a nivel personal qué es lo que tú quieres tratar con nosotros, bendito Padre. Y si hay alguien esta noche que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, le invito que hoy usted pueda abrir su corazón y entregarle al Señor su vida. Hágalo de la siguiente manera. Dígale: Señor Jesús,
Yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Señor Jesús, por escribir mi nombre hoy en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Cristo Jesús lo hemos pedido todo. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bueno que nos haya acompañado en nuestro culto estudio bíblico de hoy. Le invito a las 9:30 de la noche, el devocional, para seguir adorando y seguir en contacto con Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga. Un abrazo a la distancia. Les amamos en el Señor.